tardes, amigos presentes y televidentes, perdonadme la expresión. Os quería presentar a Paqui García, que bueno, ya viene colaborando con nosotros, y sobre todo, y por eso os pedimos que recéis una de María pequeñita en el día de Fátima, que estamos hoy, porque se atrevió un día ya a dar el paso, a soltarse, a dar la charla bíblica, y como ya lo ha hecho, hoy no tiene que tener ningún miedo. Ella procede de Plaza Quemada, el curso que imparte allí Luis, y pues aquí es un día más, en casa entre todos. Así que adelante. Vamos a rezar a la oración a Cristo. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro en medio del sello? Tú solo, tú que diste vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos. Os voy a exponer un trabajo sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, viendo principalmente los dogmas marianos, y hago algo sobre el Concilio Vaticano II. Lo he preparado sin más pretensión que el que nos ayude a todos a conocer un poquito más a la persona más influyente del cristianismo después de Jesús, que como mujer es la más abnegada y llena de amor que ha conocido, conoce y conocerá la humanidad. María en el Concilio Vaticano II. Mirad, la Iglesia, cuando se ha encontrado con problemas relativos a la fe o costumbres, convocaba un concilio y, asistida por el Espíritu Santo, aclaraba, definía o solucionaba los problemas. Ya en Hechos 15:28 nos dicen que envían a Antioquía a Judas y a Silas y comentan: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. En el tiempo de los apóstoles, como vemos en Hechos 15:1-6, hubo un primer concilio en Jerusalén, donde se despejó dudas sobre la necesidad de la circuncisión. Hechos 15:7-11. En el año 325 se convoca el primer concilio de Nicea. Aquí se trata la herejía de los arrianos al negar la divinidad de Jesús. De aquí surge el famoso credo de Nicea que hoy rezamos. En el año 431, ante la falsedad de Nestorio, que decía que en Jesús había dos naturalezas, pero también dos personas, la Iglesia convoca el concilio de Éfeso y soluciona el problema. Pero mirad, el Concilio Vaticano II es singular. Es el más mariano de la historia. San Juan XXIII, en 1959, se dirige a obispos, teólogos y congregaciones y les pregunta: ¿qué temas debemos de tratar en la Iglesia si se convoca un concilio? Surgieron muchos y variados temas, pero hubo uno que repitieron casi todos los consultados: María, que la Iglesia hable de María.
El concilio se abrió el 11 de octubre de 1962 y vaya si habló de María. El título octavo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium es una verdadera gozada para los que sentimos la maternidad de María. ¿Cuál no será el valor de este título octavo para que el Papa Pablo VI dijera en la clausura de la tercera etapa del concilio? Es la primera vez, y decirlo nos llena de emoción, que un concilio ecuménico presenta una síntesis tan extensa de la doctrina católica sobre el puesto que María Santísima ocupa en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto corresponde a la meta que el concilio se había fijado: manifestar el rostro de la Iglesia a la que María está íntimamente unida y de la cual, como insignemente se ha afirmado, es la parte mejor, la parte mayor, la parte principal y la más abierta. Hasta ahora, la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática, 2 dogmas marianos. María, Madre de Dios, que es la más importante de todas; María siempre Virgen; María Inmaculada; y María asunta a los cielos. Veamos María, Madre de Dios. María, una mujer israelita que fue excepcionalmente concebida de forma virginal, es la filigrana de Dios en su Iglesia. Es, según San Maximiliano Kolbe, el molde donde el Espíritu Santo forma a Jesucristo. Dios no tuvo jamás principio, existió siempre, y sin embargo la Iglesia Católica llama a Nuestra Señora Santa María, Madre de Dios. Y es que toda la grandeza de esta mujer comienza con su predestinación a la maternidad divina. Dios había determinado desde el principio de los tiempos que se haría hombre, verdadero hombre, de una raza determinada, en un país determinado. Iba a quedar perfectamente incorporado al género humano. Iba a ser hermano de sangre de todos los hombres. Iba a ser el Hijo del Hombre. Y para ello era indispensable que naciera de una mujer. Por eso, desde el fondo de la eternidad, Dios pensó y amó entrañablemente a esa mujer, a María. María es la elegida de Dios desde toda la eternidad para ser la madre virginal del hombre Dios. Y por ello, María es ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo y por encima de todas las criaturas celestiales y de todos los hombres. Si la santidad y la pureza misma, que es Jesucristo, habían de tomar en María cuerpo mortal, era evidentemente indispensable que María estuviera limpia de toda contaminación con el mal. Era imprescindible para poder albergar el cuerpo de Cristo. Esta es María, la Madre de Cristo, la única Madre cuya existencia fue siempre y exclusivamente para su Hijo, porque Cristo, su Hijo, es Dios. Esta es la Madre del Autor de la vida, la Virgen Madre, que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Y para que entendamos bien lo que representa esta sombra, que fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, veamos cómo el ángel le dice a María. Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mirad, vemos en el Antiguo Testamento
como cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto buscando la tierra prometida, Dios, a través de Moisés, les mandó construir un tabernáculo, un templo. Y nos dice el Antiguo Testamento, Éxodo 40, 34, 38. En el tabernáculo se hacía sensible la presencia de Dios en forma de nube. Y la nube cubría el tabernáculo y la gloria de Yahvé llenaba toda la morada. ¿Qué significa que el Espíritu Santo cubrirá a María con su sombra? Pues significa que la virtud del Altísimo bajará sobre María como lo hacía en el tabernáculo y que el Espíritu Santo fecundará sobrenaturalmente a María. Al presentar así a María como tabernáculo, es decirle que el que en ella va a morar es Dios, que su hija, por el que ella va a ser tabernáculo, es el Hijo de Dios. Y es por ello que en la Santísima Virgen el Espíritu Santo organizó en la Inmaculada Sangre de María el cuerpo de Jesucristo, para que ese cuerpo y esa sangre que toma de la Virgen fuera la materia del sacrificio que para redimir al mundo ofrecerá más tarde en la cruz. Y María queda convertida desde ese instante en verdadera Madre de Dios. Ahora vemos María siempre Virgen. La Iglesia enseña que María conservó intacta la integridad de su organismo, por lo que se la llama Virgen Perpetua o Siempre Virgen, título que se hace usual desde el siglo IV. La doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. La Virgen recibe al Verbo encarnado sin mediación de varón, por intervención del Espíritu Santo. Que María concibió a Jesús virginalmente nos lo enseña el Nuevo Testamento en el episodio de la Anunciación, cuando el ángel anuncia a María que va a ser madre, Lucas 1, 26, 38. María, en su humildad, le plantea al ángel el único impedimento que ella encuentra. ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Lucas 1, 34. Mirad, la forma no conozco varón y la forma futura, ¿cómo será esto?, no se entiende en una mujer casada o desposada, sino es que se ve en ella un propósito firme de virginidad. Esta objeción de María al ángel nos indica que aunque joven y pura, María estaba entendiendo perfectamente lo que el ángel le estaba proponiendo. En el Evangelio de Mateo 1:20 se nos dice: se le apareció en sueños un ángel del Señor a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:23 nos da una cita de Isaías 7:14, que dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta cita tiene mucha fuerza, porque indica que es virgen cuando concibe y virgen cuando da a luz, o sea, antes del parto y en el parto. Pero si María concibió a Jesús virginalmente, nos queda por saber si permaneció siempre virgen. El Concilio de Letrán, en el año 649, nos dice que la siempre Virgen María
concibió por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo, permaneciendo en su virginidad aún después del parto. Entre los decretos de Trento está el rechazo a que la Virgen María no permaneció siempre en la integridad de la virginidad, antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La Lumen Gentium, en el número 52, nos habla de la gloriosa siempre Virgen María. Es pues dogma de fe que María fue virgen antes de la concepción. Concibió sin intervención de hombre, por intervención sobrenatural. Al concebir no perdió la virginidad. Permaneció virgen después del parto y siempre conservó la integridad virginal. Es verdad que en los evangelios se habla de los hermanos y de las hermanas de Jesús, pero eso no quiere decir que sean hermanos de sangre de Jesús o hijos de la Virgen María. Un ejemplo, Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este acaso el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Aquí vemos 4 nombres que se nos da como hermanos de Jesús. Pero ahora vemos en Marcos 15:40 que nos dice: había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José y de Salomé. Veamos quién es esta María. Juan 19:25 nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Luego tenemos que 2 de los denominados hermanos de Jesús, Santiago y José, son hijos de otra María, María la de Cleofás. Mirad, en ningún lugar del Evangelio se habla de nadie como hijos de María, que no sea Jesús. En la Biblia no se usan las palabras tío o sobrino, sino que a los descendientes de un mismo abuelo se les llama hermanos. Por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino Lot, lo vemos en Génesis 13:8 y en Génesis 14:16. Labán dice hermano a su sobrino Jacob, lo vemos en Génesis 25:15. Ahora bien, para evitar confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trata de hermanos verdaderos, hijo de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esta era la única manera correcta de expresarse. En Mateo 16:17 se usa la expresión Simón, hijo de Jonás, para decir que el padre de Simón es Jonás. En ningún lugar del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús en sentido estricto como hijos de María. Por tanto, en la Biblia no aparece ningún hermano de Jesús según la carne. Ahora vemos María Inmaculada. Para comprender la necesidad de que María, la Madre de Dios, fuese inmaculada desde el primer instante de su concepción, es ante todo preciso tener conciencia de que Dios es el bien absoluto. Dios es el amor, la verdad, la santidad, y el pecado es, naturalmente, la antítesis del bien. En palabras de San Juan Pablo II, el pecado es el mal moral principal.
En su encarnación, el Verbo Divino nos devolvió la gracia y nos perdonó nuestros pecados. Pero ello requirió de su muerte ofrecida en sacrificio. Solo desde aquí, y contemplando el sacrificio de Cristo muerto en la cruz, podemos comprender la gravedad del pecado y lo que resulta a los ojos de Dios. ¿Qué misterio no será el pecado que necesitó tanto dolor para borrarlo? Si María iba a ser la madre del Dios hombre, Dios Padre le tenía que conceder pureza y santidad, y así lo hizo, en previsión de su futura maternidad divina. Mirad, el privilegio que Dios concede a la Virgen María de ser concebida de forma inmaculada es, lógicamente, anterior en el tiempo a su maternidad. Pero la maternidad del Hijo de Dios es el origen para esta concepción inmaculada. La doctrina de la Iglesia sobre la concepción inmaculada de María se encuentra contenida de un modo implícito en la Biblia y de un modo explícito en la tradición. Ya sabemos que la tradición es la palabra revelada por Dios que no pasó a ser escrita en la Biblia, pero que sigue viva en la Iglesia. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre los dos pasajes de las Sagradas Escrituras que reflejan algo del pensamiento de Dios sobre este privilegio mariano. Hallamos ya en las primeras páginas de la Biblia, junto con la figura del futuro Redentor, la figura de la mujer privilegiada. Y nos dice: pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3:15. Este pasaje se llama protoevangelio. La palabra protoevangelio la usamos para referirnos a la mención preliminar del Evangelio, que consiste en la promesa de que vendrá el ungido de Dios o el Mesías Salvador. Esta mujer prevista por Dios en la aurora de la humanidad es indudablemente María. Y mirad, si María no hubiese sido inmaculada y hubiese tenido algún pecado, no hubiera sido posible esa enemistad perpetua entre ella y Satanás, pues el pecado es un acto de amistad con el demonio. Además, no sería ella la vencedora, sino la vencida, pues quien triunfa en el pecado es el demonio, y el hombre sería el esclavo que quedaría derrotado. Pero vemos que la victoria es de la mujer y de su descendencia, y que esta descendencia es su Hijo Jesucristo. Nosotros que somos hermanos de Cristo, somos descendientes de María, pues es nuestra madre. Según nos dice San Juan Pablo II, este momento decisivo de la historia de la salvación es precisamente la Inmaculada Concepción. Dios, en su amor eterno, eligió desde la eternidad a su Hijo, para que éste llevara a cabo la redención de todo el género humano. ¿Y cómo la iba a realizar? Pues esta redención empieza a tomar forma en la encarnación, porque el Hijo de Dios debía hacerse hombre para nuestra salvación. Precisamente por eso, el Padre Eterno eligió para él a su madre. La eligió desde el principio, desde el primer momento de su concepción, haciéndola digna de la maternidad divina.
a la que sería llamada en el tiempo establecido. La hizo la primera heredera de la santidad de su propio Hijo, la primera entre los redimidos con su propia sangre, sangre que previamente había recibido humanamente de ella. La hizo inmaculada en el momento mismo de la concepción. María ocupa la mente de Dios totalmente y podemos pensar que la creación fue un ensayo de Dios para formar a María, como la obra maestra de sus manos. Ella viene a ser como un resumen de la creación. Por eso podemos ver a María siempre que contemplemos la creación. El azul del cielo nos recordará su manto, las estrellas, las orlas que lo adornan, el sol, su luz sin sombra ni mancha, el mar, la inmensidad de su gracia, y las flores, su belleza y su aroma. Ya en el Evangelio, como vemos a la primera promesa de Dios en el paraíso y al anhelo secular del pueblo por la venida del Mesías Redentor, responde el cielo enviando Dios al arcángel Gabriel a la humilde habitación de María en Nazaret, y él saluda con estas palabras: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia. No la llama por su nombre, la llama llena de gracia como nombre propio, que es el distintivo de la Madre de Dios. En ella hay, pues, plenitud de gracia, es decir, posee todas las riquezas de gracias santificantes que permite a una criatura vivir en la intimidad de Dios. Está, pues, llena de gracia, llena de Dios, inmaculada, para dar una carne sin mancha al Verbo. Llena de gracia significa ausencia absoluta de pecado, porque donde la gracia rebosa no hay sitio para el mal. Por eso, la llena de gracia hubo de ser concebida sin pecado, con la naturaleza en toda su hermosura, con el purísimo esplendor de su salida de las manos omnipotentes de su Creador. Toda hermosa, sin mancha, llena de gracia, en el momento del saludo angélico, antes, siempre, en todo momento, porque desde toda la eternidad Dios la escogió así, la hizo así, concebida, engendrada, siempre pura, inmaculada, llena de gracia. Ahora vemos María asunta al cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 966, expone esto de forma muy bella con estas palabras: la Santísima Virgen María, acabado el curso de su vida terrenal, fue elevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma. La que fue Madre de Dios e inmaculada desde su concepción no podía sufrir la corrupción del sepulcro, reservada esta a los pecadores. Porque de su carne tomó carne Cristo, y por tanto su cuerpo era un cuerpo sagrado, que no pudo estar sujeto a la corrupción, sino, como nos dice el Apocalipsis 12:1, vestida de sol, con la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas, reina eternamente, amada y glorificada en los cielos al lado de Dios. La Iglesia no se entristece ni celebra exequias de la muerte de María, sino que se viste de gozo y alegra por su muerte.
Pero para comprender la Asunción de María es preciso profundizar aún más en el alcance de esa unión total entre el Hijo y la Madre. Porque si María está identificada con Cristo y que en Él triunfa sobre el pecado, con Él también triunfa sobre la muerte. Cristo y María, unidos en la encarnación, unidos en la cruz, unidos en el amor y en el dolor, están unidos también en la gloria de la resurrección anticipada. Si María es inmaculada porque es Madre de Dios, es asunta a los cielos por la misma causa. San Juan Pablo II decía el 25 de junio de 1997: algunos santos padres de la Iglesia describen a Jesús mismo que va a recibir a su madre en el momento de la muerte para introducirla en la gloria celeste. Así presentan la muerte de María como un acontecimiento de amor que la llevó a reunirse con su divino Hijo para compartir con Él la vida inmortal. San Juan Damasceno, en el año 704, nos dice que el mismo Cristo le dio la última comunión diciéndola: recibe, Señora y Madre mía, de mis manos el cuerpo que tú me diste y que en tu preciosísimo seno se formó. Y que la Virgen respondería: Hijo mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor entonces la tomó en sus manos para llevarla al cielo y allí ser coronada, mientras le regalaba con aquellas palabras: ven, hermosa mía, paloma mía, ven que ya pasó el invierno de este valle de lágrimas. Así murió María. ¿Quién nos diera una muerte semejante? Pero no olvidemos que la muerte es imagen de la vida. ¿Queremos morir como María? Pues vivamos como ella. De su parte no nos va a faltar ayuda y protección. Que no falte por la nuestra la devoción constante y verdadera a la Virgen. La asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma es un dogma de fe decretado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Y al ascender la Madre al cielo, incita a volar a sus hijos de la tierra, que le piden resucitar con Cristo y compartir luego con la Madre su gloria en el cielo, ante la presencia de Dios, donde residen los ángeles, las almas acogidas en el paraíso y los bienaventurados. Ahora os voy a leer un poema de Juan López de Úbeda. Virgen pura, hoy quiere Dios que subáis del suelo al cielo, pues cuando quisisteis vos, Él bajó del cielo al suelo. Si en la tierra quiso daros Dios del bien que allá tenía, ¿qué os dará en el paraíso, donde todo es alegría? El amor vuestro y de Dios hoy se encuentran en el vuelo, pues por Él a Dios vais vos, y Él a vos vino del cielo. El Padre os da la corona, el Hijo su diestra mano, y la tercera persona os da su amor soberano. Alcanzáis, Virgen de Dios, premios, honras y consuelo, y por Él sois cielo vos, y Él por vos hombre en el suelo. Bueno, acabados los dogmas marianos, os voy a hablar de la coronación de María en el cielo como Reina y Señora. ¿Quién podrá conocer lo que allí pasaría al entrar la Virgen en el cielo? Pues no lo sabemos.
pero nos lo vamos a imaginar. Nos vamos a imaginar a todos los cortesanos del cielo correr a contemplar a la nueva reina. Y al verla tan hermosa se dirán: ¿quién es esta que llega majestuosa, no sostenida por manos de ángeles, sino apoyada en el brazo del mismo Dios? Y otros responderán: es la madre de nuestro Dios y de nuestro Rey, la santa de los santos, la pura, la inmaculada, la obra más hermosa de la creación, la que va a ser coronada como reina nuestra. Todo esto, con ser hermoso, no es más que la entrada, ya que la gran apoteosis se verificó cuando el Dios del cielo, saliendo a su encuentro, la invita a sentarse en el trono que a su dignidad de Madre de Dios le correspondía, y allí ser coronada como reina. La vemos avanzar de la mano de Dios, subir las gradas de su trono, sentarse en él y allí es coronada. Ahora contemplemos la coronación de María. La Trinidad se complace plenamente en María. El Padre corona a su hija, el Hijo corona a su madre y el Espíritu Santo a su esposa. Y así, coronada, recibe el homenaje de todos los habitantes del cielo. El Padre la ensalza como a su hija predilecta y María le adora. El Hijo abraza a su madre y María le corresponde con su cariño y sus ternuras. El Espíritu Santo se une inseparablemente con su purísima esposa y María le devuelve todo el amor de su corazón. Y todos los habitantes del cielo la proclaman como reina y señora. Nos dijo San Juan Pablo II que el mejor camino para llegar a Jesús es María. Ella es el cumplimiento más exacto de la palabra de Dios. El que se humilla será ensalzado. Pidámosla con cariño, que aunque nosotros en muchas ocasiones nos olvidemos de ella, tu Madre no te olvides de nosotros. Amén. Bueno, y ahora rezamos a la Virgen para darle gracias. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos acercamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrevece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros del cielo. Él conoce el poder de tu piel y tiene la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.